Darren Bass no se propuso desafiar a un imperio. Era un carroñero, nada más. Un humano tranquilo nacido a 3 estaciones del borde galáctico, criado en el óxido y la baja gravedad, con pulmones hechos para campos de escombros y manos manchadas por reparar cosas que ya nadie quería. Él no era un soldado. Él no era un diplomático. Trabajó en rutas de salvamento para naves de eliminación imperiales, arrastrándose entre restos de guerra olvidados, mapeando ruinas hundidas, y ocasionalmente, vendiendo fragmentos de datos a compradores que no hacían demasiadas preguntas. Su encuentro más peligroso antes de ese día había sido una anguila oxidada en los conductos de refrigerante de un carguero abandonado. Pero en la órbita 72 alrededor de la ciudad hundida de la cuna de Mirik, todo cambió. Todo empezó con un parpadeo en su sonar. Algo vivo, pequeño, luchando, atrapado bajo capas de metal derrumbado y torres de cristal medio sumergidas. La fauna local hacía tiempo que había huido o había sido consumida por la marea del Rift. No se suponía que hubiera nada respirando allí abajo. Así que, por supuesto, Darren fue tras él. Activó los sellos de su traje exo, se sumergió a través de la línea de ruptura de Rex y siguió la señal debilitada hasta la catedral inundada debajo de la superficie. Allí abajo el agua estaba helada, negra como el petróleo, y pulsaba con viejos ecos magnéticos. La luz no pudo alcanzarlo. Las calmas fallaron. Me sentí como si estuviera nadando en una pesadilla, como si el mundo se hubiera detenido y hubiera esperado que él lo perturbara. Y entonces la vio. Ni un fallo de señal, ni una alucinación, una pequeña figura debatiéndose entre una viga colapsada y una aguja de cristal dentada atrapada en una corriente contra la que no podía luchar. Sus escamas brillaban como luz de estrellas líquida. Cada extremidad fuertemente enroscada, las alas dobladas torpemente, las garras arañando inútilmente la piedra. Ella no era un pez, no era un lagarto. Ella era algo más, algo a la vez salvaje y sagrado, un bebé dragón. Pero no era un dragón cualquiera, llevaba los sellos grabados justo debajo de su cuerno. Una marca de nacimiento que todo el imperio había visto antes. Era la marca de Asari, la hija nacida de la llama de la emperatriz Kate de la casa Cetrex, la línea más reverenciada, temida e intocable en el mundo del trono galáctico. Ella se estaba ahogando, y Darren, idiota que era, se lanzó directamente hacia ella. Los restos crujieron a su alrededor mientras él estiraba la mano entre las vigas rotas y tiraba de la pequeña criatura para liberarla. Ella cabalgó en sus brazos, gruñendo suavemente, demasiado débil para resistirse. Sus ojos dorados brillaban con instinto y pánico. Su pequeño corazón latía contra su pecho como un segundo latido en sus costillas. Él pateó hacia la superficie, arrastrándola fuera de la oscuridad. Cuando salió la luz del día, tosiendo agua, ella se aferró a él, con las garras apenas curvadas y las alas flácidas. Se subió a un segmento flotante de la plataforma destrozada, jadeando, acunando al dragón como a un niño salvaje, con su cabeza mojada apoyada contra su pecho. Por un momento, simplemente permanecieron allí respirando. Entonces ella lo miró. Sus ojos, demasiado grandes, demasiado conocedores, parpadearon una vez, y algo en ellos se asentó, se unió. Fue solo cuando Darren intentó separarla y notó que el sigilo pulsante debajo de su garganta brillaba más, que sus manos comenzaron a temblar. Él conocía esa marca. Lo había visto impreso en estandartes, quemado en oro, flanqueado por guardias con aves rapaces de color fuego. Ella era la hija de la emperatriz, y él la había tocado, la había levantado, la había salvado. Se le encogió el estómago cuando la comprensión superó al triunfo de la supervivencia. Porque en el imperio de Citrex, tocar el aire sagrado sin permiso no te otorgaba recompensa. Te ganaste la ejecución. Darren no tuvo tiempo para pensar. No precisamente. En un momento estaba tratando de convencer al pequeño dragón para que soltara su collar, susurrando suavemente, «Yo también. Está bien. Está bien», como si consolara una tormenta eléctrica en una taza de té. Y al siguiente,
el cielo se partió. 3 naves de desembarco surgieron de las nubes con un rugido, flanqueadas por jinetes atmosféricos de alas gemelas en formación cerrada. Cada una lucía la cresta carmesí de la Guardia Celestial Imperial. Dragones en formación, espadas bajo las alas, justicia en llamas. El rugido de sus motores resonó por las ruinas inundadas, dispersando pájaros y enviando ondas de choque a través de las torres de Medio Esken. Darren no corrió. ¿A dónde iría? La dragona Ahri se aferró con más fuerza mientras las naves descendían. Figuras acorazadas cayeron del aire sobre plataformas de gravedad, aterrizando en perfecta sincronía, rodeándolo en un círculo de acero quemado por el calor y armas de energía. Una mujer dio un paso al frente, su armadura adornada con filigrana de obsidiana, sus ojos brillando tras su yelmo. Se la quitó lentamente, revelando pómulos altos, trenzas plateadas y ojos tan fríos que parecían cortados de capas de hielo planetarias. «Humano», dijo secamente. «Estás tocando la nacida de la llama imperial». Darren se quedó allí, con las manos extendidas y la boca seca. No sabía qué era, graznó. Se estaba ahogando. La mirada del comandante se dirigió a Ahri, que ahora gruñía a sus guardias, mostrando los dientes como un cachorro furioso que defiende su guarida. «Se imprima», murmuró la mujer. «Por Dios», otro guardia dio un paso al frente. «¿Extraemos el aire y neutralizamos el contaminante?» Pero el comandante levantó una mano. «Si lo jalamos ahora, podría entrar en llamarada mortal». «¿Qué es eso?», preguntó Darren con nerviosismo. «Autoemisión», dijo sin pestañear. «Es como los jóvenes de su linaje responden a la ruptura de los vínculos tempranos». Darren tragó saliva. Ahri se acurrucó más fuerte. Los guardias no bajaron las armas, pero ninguno se acercó. «Te tocó», dijo el comandante lentamente. «Te aceptó». Darren negó con la cabeza. «No hice nada. Acabo de sacarla». «Eso», dijo la mujer, acercándose. «Fue lo más peligroso que pudiste haber hecho». Su voz cambió, tranquila, casi reverente. «Sostuviste a una diosa antes de que aprendiera a escupir fuego. Y por encima de todos, en lo alto del cielo, invisible para la mayoría, pero sentida por todos». La emperatriz misma ya había llegado a la órbita, observando la escena a través de un trono conectado neuronalmente. Y por primera vez en décadas, Caite Citrex se sintió insegura porque alguien había tocado a su hija, y su hija lo había elegido de vuelta. El Palacio Imperial no era un edificio. Era un mundo suspendido sobre otros, envuelto en anillos atmosféricos y enrejado en vetas de vidrio fundido. La fortaleza celestial de Citrex orbitaba su planeta madre como el halo de un dios. Dentro de sus cámaras fluía historia viva, muros que susurraban al tacto, puertas que solo se abrían para los marcados con sangre, y tronos que recordaban a cada gobernante que alguna vez se había sentado en ellos. Fue aquí donde las estrellas se inclinaron, aquí donde los señores de la guerra imploraron favores. Y aquí hoy que un humano tembloroso, un carroñero del mundo del borde, permanecía encadenado ante un trono tallado en fuego de obsidiana. Darren Vos no levantó la vista. No se atrevió. Sentía su peso en la nuca. La emperatriz, sentada en lo alto, vestida de seda hilada con hilo de meteorito, su expresión era indescifrable tras un velo de malla dorada. A su alrededor, nobles de la alta casa, generales de guerra y enviados dracónicos, envueltos en sombras, se encontraban. No vieron a un hombre. Vieron un error. Un intruso, un humano con las uñas sucias, que había tocado algo que consideraban divino. Ahri, ahora envuelta en su cuna cristalina, custodiada por guardianes de la llama, guardaba silencio, meneando la cola mientras lo miraba con ojos desorbitados. «No ha hablado desde que se la arrebatamos», murmuró un guardián. «Se adaptará», respondió otro. «Es de la línea de los nacidos de la llama». Pero se equivocaban. Ahri no se adaptaba. Estaba esperando. La emperatriz finalmente se puso de pie y la sala exhaló al unísono.
Su voz no transmitía ira ni estruendo. No lo necesitaba. Darren Vas de Vela 3 Salvig, dijo. Se te acusa de contacto no autorizado con el Aeris Imperial de llama y escama. Desafías la Ordenanza Sagrada 72.7, el Edicto de Impronta. ¿Lo niegas? Levantó la cabeza lentamente. No, dijo. Pero no sabía qué era. Ese conocimiento no importa, espetó un noble. Forjaste un vínculo. Arriesgaste la santidad de la sucesión de sangre. Yo no lo elegí, dijo Darren, intentando calmar la voz. Ella sí. Se hizo el silencio. La emperatriz ladeó la cabeza. ¿Explicar? Y así lo hizo. Les contó del ahogamiento, de cómo la corriente serpenteaba entre las ruinas, de haber visto algo pequeño y asustado forcejeando. Les dijo que no le importaba lo que fuera, solo que se estaba muriendo, que su cuerpo se movía antes que sus pensamientos, que solo quería ayudar. No dijo nada heroico, nada grandilocuente, solo la verdad. Cuando terminó, nadie habló. Y entonces, suavemente, desde el otro lado de la cámara, se oyó un pequeño gruñido. Todas las miradas se giraron. Ahari estaba de pie en su cuna, con las alas desplegadas, la mirada fija en Darren. Un sonido bajo y gutural se formó en su garganta. Saltó por encima del hombro del guardián con una llamarada que quemó el borde de su capa y se elevó por el suelo de mármol. Aterrizó a los pies de Darren y siseó a toda la corte. Él se estremeció, inseguro, sin saber si estaba enojada, pero ella apretó el hocico contra su palma y cerró los ojos. El vínculo de un dragón era sagrado y peligroso, normalmente forjado con sangre, a veces en batalla, siempre con fuego. Pero este se había formado en el agua, y cada persona en la sala, poderosa, preparada, lista para condenar, ahora se encontraba observando, no juzgando, porque algo antiguo había sucedido, y ya no lo controlaban. La emperatriz despidió a la corte en silencio. Sin juicio, sin decreto, solo un lento y único asentimiento hacia el capitán guardián, quien escoltó a Darren y a Sari a las cámaras del santuario del palacio interior. Allí, bajo techos abovedados, llenos de constelaciones cambiantes. Lo liberaron y le dijeron que se sentara. No lo hizo. No hasta que Ahari se acurrucó a sus pies. Aún no le había hablado. No directamente. Pero cuando ella volvió a presionar su nariz contra su pecho y emitió un suave crujido, él le tocó la cabeza suave, instintivamente, y ella ronroneó. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó el capitán, dando vueltas en círculo a su alrededor. Los nacidos de la llama nunca han elegido un vínculo fuera de los linajes. Ni en miles de años. Debería haberte rechazado. Debería haberte quemado vivo en el momento en que la tocaste. No le di una razón, dijo Darren. No. Se oyó otra voz, una más vieja, más aguda. Era la propia emperatriz. Había entrado en silencio. Sus ropas susurraban como humo sobre el suelo estrellado. Darren se levantó de inmediato, haciendo una profunda reverencia, pero ella levantó una mano. No más arrodillarse, dijo con voz fría, pero serena. Ya te arrodillaste ante el fuego y sobreviviste. Dio una vuelta lenta por la habitación. Mi hija no ha pronunciado una palabra desde la cuna. Ni a la sangre, ni al sacerdote, ni a la espada. Darren parpadeó. No lo ha hecho. No hasta ti, dijo la emperatriz. Hasta ahora. Ahari levantó la vista como si comprendiera, y emitió una serie de suaves y agudos chirridos, guturales y antiguos sonidos que hicieron vibrar el suelo. La habitación se estremeció. Un poco. La emperatriz no se inmutó. Habla con la antigua llama, murmuró. La lengua de los primeros gusanos. Darren no entendió nada, pero se sentó a su lado, apoyó una mano en su hombro y susurró algo suave, algo humano. Oye, está bien. Sigo aquí. Visari volvió a cerrar los ojos y se acurrucó contra su pierna. La emperatriz observaba. Su rostro era indescifrable. Apretó las manos una vez.
No debería haber sobrevivido a esa corriente, dijo casi para sí misma. No debería haberse unido a nadie que no fuera de su linaje. Tal vez no necesitaba esa línea, dijo Darren suavemente. Tal vez solo necesitaba a alguien que no la viera como sagrada. La emperatriz lo miró fijamente. ¿La ves menos? Él negó con la cabeza. La veo como una niña que se ahoga y está sola. Hubo silencio. Entonces la emperatriz exhaló lentamente y se sentó en el banco opuesto. Ella ya no es solo mi hija. Ella es tuya ahora también. No por sangre, no por ley, sino por vínculo. Y con esa admisión, la rendición más silenciosa de su reinado, Kate, emperatriz de la llama y el trono, bajó la mirada por primera vez en décadas. Porque se dio cuenta de algo que nunca hubiera podido predecir. El hombre que tocó el aire no la había corrompido. Él la había salvado. No solo del agua, sino de crecer sin amor. Los días que siguieron fueron extraños, ceremoniales y silenciosamente aterradores. Darren Bass ya no era un carroñero. Ahora era el emperador elegido, un título inventado apresuradamente por los escribas del palacio que no podían comprender que un hombre sin rango ni entrenamiento fuera algo más que un título. Estaba equipado con prendas reales, túnicas de color azul oscuro y ribetes de hilo, aunque tiraba del cuello constantemente y todavía extrañaba su chaqueta remendada. Los guardias del palacio lo observaban como si fuera una reliquia, no peligrosa, pero definitivamente no se suponía que existiera. Pero para Aari, él seguía siendo el mismo. Ella lo siguió a todas partes hasta el jardín de guerra, donde las flores de fuego florecían desde los estanques de magma. En los silenciosos archivos donde silbaba a los eruditos que se acercaban demasiado a la gran cocina donde una vez casi incineró una mesa de pastelería entera después de que Darren se quemara los dedos con una sartén. Sus escamas habían comenzado a brillar más. Sus alas se desplegaron más cada día. Estaba creciendo a un ritmo que ponía nerviosos incluso a los sacerdotes dragón. Y ella seguía durmiendo acurrucada sobre su pecho. El vínculo no se estaba debilitando. Se estaba profundizando. Eso fue lo que más asustó al palacio. Y lo que aterrorizaba a Darren, aunque nunca lo admitiría en voz alta, era que una parte de él empezó a sentir que pertenecía. Una tarde, mientras se quitaba la ceniza de los cuernos después de haber dado un cabezazo accidental a una linterna encendida, Darren se giró y encontró una delegación esperando en el pasillo al aire libre. 5 nobles, 3 del círculo interior imperial y un emisario del coro del vacío. Y de pie delante, estoica y regia, estaba la propia emperatriz Kate. Aari siseó hasta que Darren le tocó el hombro. La emperatriz no se inmutó. En cambio, habló, en voz baja pero con firmeza. Ella se está acercando a su primer llamado. El derecho a la respiración y al nombre. Hasta ahora siempre se ha hecho con sangre. Darren se puso de pie lentamente, limpiándose el hollín de las manos. No sé qué significa eso. Significa, dijo, dar un paso adelante. Ella pronunciará su primera palabra verdadera, la palabra que une su llama a la identidad, a la historia, al poder. ¿Está bien? Darren asintió. Y eso debe hacerse ante el tribunal, dijo. En el círculo de llamas ante cada criatura noble y sangrienta del reino. Bueno. Y no lo hará a menos que seas tú quien encienda la llama. La boca de Darren se abrió y se cerró. No soy sacerdote. No lo eres, dijo el emperador suavemente. Pero eres de ella. Miró a Aari. Ella lo miraba parpadeando, con los ojos muy abiertos y la cola enroscada alrededor de su tobillo. ¿Y qué pasa si lo arruino? Ella quema el círculo. La emperatriz dijo, demasiado tranquila. O peor. Ella no dice ninguna palabra y se convierte en una llama sin nombre. Una bestia, desatada, salvaje. Darren se arrodilló junto al pequeño dragón y colocó su mano sobre su pecho, donde la marca de la brasa palpitaba debajo de las escamas. Ya tienes un nombre, dijo. Simplemente aún no lo has dicho. Aari cantó. Miró a la emperatriz. Lo haré.
Y la emperatriz asintió una vez. Entonces que las estrellas tengan misericordia de ambos. El círculo de llamas no se había utilizado en 2 siglos. Fue forjado a partir de obsidiana tallada del corazón de un cometa muerto y rodeado de glifos dracónicos que solo brillaban bajo una herencia verdadera. Miles de personas se congregaron en el recinto del Tribunal Supremo. Cada casa noble, cada entrenador de bestias de guerra, cada erudito atado a las llamas y cada sacerdote exiliado que alguna vez había susurrado sobre el antiguo derecho. El aire brillaba con calor y reverencia. En el centro de todo estaba Darren Bass. Su túnica había sido descartada por un simple tónico, sus manos temblaban mientras sostenía la antorcha de brasas transmitida desde la ceremonia de unión original. Ahari estaba frente a él, más alta ahora, más fuerte, brillando con ese brillo aterrador que una vez lo había hecho palidecer. Pero ahora simplemente sonrió. ¿Listo? Él preguntó. Parpadeó una vez, luego 2 veces y dio un paso hacia adelante. El tribunal contuvo la respiración. Darren bajó la antorcha. Los glifos se encendieron en una espiral de fuego, curvándose hacia arriba como una corona de llamas sin aliento. Azari dejó escapar un suspiro largo y lento y luego, con una voz que resonó tanto en las estrellas como en la piel, habló. No es un viejo amor. No en hidrochic, en lengua humana. Darren, el fuego pulsó hacia afuera. No explota sino se abre. Cada glifo ardía en blanco. Toda la cámara se estremeció con una resonancia que desafiaba toda explicación. Y luego silencio. Dejó caer la antorcha. Ella entró en el círculo y presionó su cabeza contra su pecho. La emperatriz se levantó lentamente desde su cámara de observación. Su rostro ilegible, su corte aturdida. Su nombre no es un arma, dijo. Su nombre es un vínculo. Ahari se giró hacia ella, con los ojos brillantes. Su primera palabra, susurró Khaled, fue su nombre. Y en ese momento, todas las leyes temblaron porque la heredera de los dragones había elegido el centro de su alma. Y era un hombre sin título, sin linaje y sin ninguna razón para pertenecer, salvo que pertenecía. La derecha lo cambió todo. En el momento en que Azari pronunció el nombre de Darren, no solo el palacio, sino toda la jerarquía de la tradición ligada a las llamas se estremeció. Ningún heredero registrado en la historia del imperio nacido de la llama había elegido jamás una palabra humana como su primera expresión. Los nombres pronunciados en el círculo debían representar legados, declaraciones de guerra, soberanía o linaje. Pero este dragón no había elegido el poder. Ella había elegido a alguien. Darren se convirtió en algo más que una anomalía. Se convirtió en un símbolo, una falla que dividió los cimientos de un imperio que durante siglos había dependido de la sangre, la pureza y el feroz aislamiento de sus máximos gobernantes. Ahora, el consejo no sabía qué hacer con él. La mitad de los nobles querían ungirlo con títulos honorarios de llama y construir estatuas. La otra mitad quería exiliarlo antes de que se extendiera el precedente. La emperatriz no dijo nada, y ese silencio sacudió a la corte más que cualquier decreto. Mientras tanto, Darren y Ahari permanecieron sin cambios en el único aspecto que importaba. Ella todavía se despertaba de sus pesadillas con un gemido y se arrastraba hasta su dormitorio. Ella todavía quemaba las alfombras de la biblioteca cuando estaba emocionada, y él todavía le recordaba que no comiera palomas de la corte cuando estaba aburrido. Pero algo había cambiado. Ella entendió más. Ella escuchó más. Y ella comenzó a hablar. No en frases completas, todavía no, sino en combinaciones de estándares humanos y viejas llamas que dejaron atónitos a todos los tutores. Quédate, decía ella. O vuela ahora. A veces solo Darren. Bien. Él nunca la corrigió. Él simplemente respondió cada vez. Hasta que una mañana, la propia emperatriz los visitó en los jardines del dragonario. Sin guardias, sin pancartas, solo una madre mirando a su hija anidar bajo las hojas. Ella tiene tu ritmo, dijo Kate en voz baja, acercándose a Darren sin ceremonia. Estaba sentado en la cornisa de piedra,
untando con su pulgar una grieta en el pulimento de las escamas de Ahari. Él no se inmutó. Ella está aprendiendo por sí sola, dijo. Solo estoy aquí para ayudarla cuando tropieza. La emperatriz lo observó durante un largo momento. Sabes, dijo finalmente, yo debía quemar este palacio antes de dejar que un humano la tocara. Ahora la miraba y ahora me doy cuenta de que ella no me estaba esperando. Ahari se movió al oír la voz de su madre y se levantó, trotando hacia ellos y empujándolos a ambos con su hocico. Caleb tocó suavemente la cabeza de su hija y sonrió por primera vez que Darren lo había visto. Ella es fuego, murmuró la emperatriz. Pero tú, le diste un espejo. Esa noche se reunió el tribunal. La emperatriz se levantó frente a todos ellos y por primera vez en la historia declaró que un varón humano no era un consorte, ni un prisionero, ni un hereje. Ella lo llamó coguardián de la llama. La sala estalló en indignación, pero nadie interrumpió porque Ahari estaba mirando. Y detrás de ella, Darren estaba sin armadura, sin armas, pero con algo mucho más peligroso. Su confianza. 2 semanas después del nombramiento, llegaron los asesinos. No vestían túnicas oscuras ni llevaban veneno. Eran nobles, sancionados y armados, sancionados por antiguas manadas de guerra y flanqueados por sus propias bestias de guerra, reclamando una ley antigua, reclamando que el vínculo de Azari era una herejía. Que ningún niño dragón del trono jamás debería pronunciar su primera palabra en presencia de un humano. Y por ley olvidada, si la emperatriz se negaba a votar la revocación del vínculo, podían invocar el derecho de separación. Una prueba de combate, no entre ejércitos, sino entre el vínculo y la espada. Le dieron a Darren 24 horas. 24 horas para renunciar al dragón o enfrentarse a un duelo contra el noble elegido, el gusano cortador de Balineskar, un guerrero criado y entrenado para matar dragones ápice desde su nacimiento. Darren no parpadeó. Él simplemente miró a Ahari, que estaba acurrucada a su lado como si la tormenta no estuviera aullando justo afuera de su puerta. Ella levantó la cabeza lentamente. ¿Luchar? Ella preguntó. Se arrodilló a su lado y le pasó una mano por debajo de la mandíbula. No, susurró. Proteger. Ella acarició su pecho y ronroneó. Y cuando el círculo de fuego se trazó al anochecer, y el cielo ya brillaba rojo por las antorchas ceremoniales, el imperio se reunió una vez más para ver si el instinto de un hombre podía sobrevivir a una espada hecha con sangre. El cortador de gusanos entró primero, una bestia acorazada con ojos de plata y venas quemadas de negro por las infusiones de veneno de Drake. Llevaba una espada forjada a partir del colmillo de un dragón dios muerto. Su bestia de guerra lo siguió, encadenada y con los ojos vendados, más alta que cualquier depredador que la corte hubiera visto desde la época de los santuarios. Y Darren entró sin espada, solo con una silla de montar. Montó a Azari antes de que nadie pudiera hablar. Ella se agachó, sus alas se desplegaron y el cuchillo se burló. «Traes un cachorro a un círculo de la muerte». «No», dijo Darren con calma. «Traigo una voz». Ahari rugió y el aire cambió. Ella no voló hacia él. Ella volaba en círculos rápidos, amplios, sin golpear nunca, solo hablando en movimiento. Su llama dejó glifos en el cielo, bucles, espirales, pulsos, y la bestia de la cuchilla se detuvo. Se estremeció. Gimió y se acostó. El cortador de gusanos cargó, rugiendo de rabia. Darren no se movió. Ahari lo hizo. Ella aterrizó entre ellos, sus alas protegiendo a Darren, sus ojos brillando más que cualquier sol. Y luego ella habló de nuevo. No más. Solo esas 2 palabras. La espada temblaba en su mano. Y luego, increíblemente, lo dejó caer. El duelo no terminó en fuego, ni en muerte, sino en lenguaje. Y cuando la emperatriz se levantó de su alto asiento, su voz resonó en la silenciosa y temblorosa corte. La era de la obediencia de los Bladeorn termina esta noche. Mi hija ha elegido a su protector, y él no habla con llamas, sino con entendimiento. Nadie aplaudió.
Ellos simplemente se inclinaron. Porque el vínculo entre un hombre y un dragón acababa de reescribir las leyes del poder, y apenas comenzaba. Las palabras de Ahari resonaron mucho después de que el fuego se apagara. No más. 2 sílabas que cortan más profundamente que la guerra, silenciando siglos de tradición. La corte de la emperatriz había presenciado algo que destrozó su herencia. No es solo un dragón hablando una lengua humana, sino un trono en el aire que termina un duelo con empatía. En ese momento, Asari no era un niño. Ella era un símbolo. Y el hombre que estaba junto a ella, sin armadura, sin espada, sin nombre nobiliario, ya no era simplemente tolerado. Le temían, no porque pudiera matar, sino porque le había enseñado a un dragón a no hacerlo. El gremio imperial de vinculadores de llamas pasó semanas discutiendo en los archivos intentando codificar el vínculo entre Darren Bass y Asari en algo que no hiciera obsoletas sus leyes. Ellos fracasaron. Para él no existían categorías. Ni consorte, ni caballero, ni protector de sangre. Era algo más antiguo, algo primitivo. El primer caminante de llamas, un forastero que no había reclamado el fuego, sino que había sido elegido por él. Darren rechazó todas las ofertas de rango. Durmió en el suelo del santuario de Asari en lugar de en las habitaciones doradas que le dieron. Él rechazó los asientos del banquete, ignoró a las doncellas y se inclinó solo ante un ser, Asari, y ella lo siguió a todas partes. Practicaron el vuelo sobre los acantilados de la divisoria Calirian, donde sus alas cortaban el cielo como cintas de vidrio. Aprendieron a leer las estrellas juntos. Darren le mostró cómo contar rayando líneas en la tierra. Ella le mostró cómo cantar en un tono que solo los dragones podían oír. Canciones que derritieron la nieve antes de que tocara la piedra. Pero no todo fue calma. Una noche, durante una visita diplomática a las lunas exteriores, un heredero celoso del dominio Vicari intentó provocar la ira de Asari con insultos grabados en el hielo. Darren llegó justo cuando ella había empezado a arder. Sus garras brillaban. Su boca estaba llena de fuego. Los nobles ya estaban retrocediendo. Pero Darren caminó hacia el calor. Sin armadura, sin escudo, sin orden, solo su voz. Asari, susurró. Ella se giró, con la respiración temblorosa y los ojos calientes de furia. Asari, estoy aquí. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, todavía radiante. Y luego, lentamente, se sentó. Él caminó hacia ella y puso su mano en su mejilla. No necesitas demostrar tu poder, solo tu elección. Ella plegó sus alas, una garra se curvó en su mano y, por primera vez en la larga y violenta historia de los Vicari, un heredero nacido de la llama no tomó represalias. Ella perdonó. La galaxia observó ese momento a través de todos los canales diplomáticos y algo cambió. Darren no entendía en qué se estaba convirtiendo, pero sabía para quién lo estaba haciendo. No por la gloria, no por el legado, sino por el pequeño dragón que una vez se ahogó en el silencio y ahora cantaba con moderación. Capítulo 10. La llama que permaneció humana. El día que la vieja emperatriz se enfermó. El cielo se volvió dorado. No por el humo ni por la batalla, sino porque Ahari iluminó el horizonte con sus alas y rugió a través del mundo del trono, una única nota de dolor que se extendió por montañas y cúpulas por igual. Kate yacía en su habitación, demasiado débil para levantarse, demasiado orgullosa para pedir compañía. Pero Darren entró de todos modos, descalzo y cubierto de hollín, con Ahari durmiendo a su lado. Ella abrió los ojos cuando él se acercó. No deberías estar aquí, dijo con voz áspera. Siempre estoy donde me necesita, dijo él, acurrucándose junto a ella. Me equivoqué, murmuró. Sobre ti. ¿Sobre qué tipo de fuerza necesitábamos? Sonrió levemente. No te equivocaste. Estabas sobreviviendo. Simplemente no sabías lo que significaba sobrevivir. Caleb miró más allá de él, hacia donde Ahari dormía, acurrucada en el calor de su propia llama, respirando con regularidad. Ella gobernará, ¿sabes?
dijo la emperatriz. Aunque nunca quiera la corona, la seguirán. Darren asintió. Estaré a su lado cuando la quiera. No arriba. Nunca. La voz de la emperatriz se suavizó. Te llama su corazón. Darren parpadeó una vez. Nunca le enseñé eso. No. Kate susurró, cerrando los ojos. Ella te enseñó. Cuando la emperatriz falleció, la llama en la aguja central ardió blanca por primera vez en 10.000 años. No para marcar el final de su reinado, sino el comienzo de algo más. Azari no ascendió al trono. Lo rechazó. Se sentó en las cenizas del trono de su madre con Darren a su lado y susurró, no más tronos. Todavía no. La corte esperaba una rebelión. En cambio, encontraron algo peor. Un cambio. Aari y Darren no lideraron con hierro, sino con el ejemplo. Donde una vez los muros del palacio resonaron con gritos de desafío y prueba, ahora traían risas, melodías garabateadas por garras e historias de un hombre que se adentró en la oscuridad y regresó con un futuro en sus brazos. A Darren nunca le crecieron alas, nunca empuñó una espada, nunca se convirtió en rey. Pero cada vez que un niño dragón lloraba en la oscuridad, cada vez que un joven temblaba durante su primer aliento de fuego, no pedían un sacerdote. Pedían a Darren Bass, el hombre que salvó el aire. El hombre que enseñó a la llama a esperar. El hombre que miró a un dragón a los ojos y dijo, no tienes que arder. Y la galaxia lo recordaba, no en estatuas, sino en historias susurradas antes de dormir. Junto a dragones que ahora sabían que podían elegir la dulzura, porque uno ya lo había elegido a él.